Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos, bienvenidos amigos. Nos alegra de todo corazón volver a estar juntos y qué bueno que nos acompañen. Seguimos estudiando el libro de Efesios, capítulo 4, hablando sobre el andar del creyente en este mundo. La última vez hablamos sobre el andar diferente, básicamente el capítulo 4, versículo 17 y vamos en el versículo 28. Y estamos hablando en la parte final de las implicaciones de este mandato de andar diferente. Dijimos que para andar diferente tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, tenemos que robarnos en el espíritu de nuestra mente, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros y vestirnos realmente del nuevo hombre, el cual ha sido creado según Dios, creado en justicia, creado en santidad. Y que también debemos hablar la verdad con los demás, no mentir, no dar lugar a la ira. Y terminamos hablando en el versículo 28 de que el creyente no debe robar, debe trabajar. Y continuamos allí en aquel versículo 28, pero antes vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y esta nueva oportunidad que nos otorgas, oh Dios, de estudiar las Escrituras. Y ruego, Dios, para que esta palabra tuya llegue al corazón de miles de personas, para que muchos oigan, para que muchos entiendan, para que muchos hagan esa obra, Dios, que deben hacer, andar distinto. Padre, necesitamos un pueblo, Dios, un pueblo que sea imitadora de Cristo, un pueblo que realmente, Señor, te conozca y un pueblo que disfrute la vida de Jesús en su vida. Padre, tú diseñaste y creaste un pueblo nuevo, diseñado según Jesús, creado según Jesús, hecho según Cristo. Oramos, Dios, para ser ese pueblo, Dios, que refleja a Jesús todo el tiempo. Oro, Dios, para que nosotros podamos ver con los ojos de Cristo y ver, Dios, que la manera en que anda el mundo no es la correcta y que andar según el mundo es ir en contra tuya. Por eso sigue, Señor, perfeccionando nuestra vida y adaptándonos, Dios, al carácter de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura en el versículo 28 de este texto maravilloso de Efesios capítulo 4, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dijimos básicamente que el ladrón despoja al prójimo de sus bienes, pero el justo provee bienes para el necesitado. Dios nos ha dado para dar. Dios no nos permite a nosotros quitarle al otro. El que quita, roba. Y dice la Biblia que el ladrón disfruta de lo que roba mientras que lo atrapan. Una vez atrapado, perderá todos los bienes de su casa, porque dentro del principio del robo, todo lo que el ladrón tiene es robado. Y si no lo ha robado, cuenta como robado por su propia naturaleza de ladrón. Pero el mismo versículo 28 nos ordena a nosotros trabajar. Es interesante lo que dice el texto, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el texto dice, trabaje. ¿Cómo lo hago? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Dios ha entrenado al ser humano, ha capacitado al ser humano para hacer y laborar con sus manos. Dios dice que el que no trabaja no debe comer. Hoy tenemos demasiada gente, y especialmente las últimas generaciones no quieren trabajar. Porque tristemente la mayoría de padres han fracasado en el hecho de que sus padres trabajaron mucho para tener y de alguna manera no quieren que sus hijos trabajen para que no sufran como ellos. Entonces los hijos no van a tener lo que ellos tienen, y si los padres le entregan lo que ellos tienen, ellos lo van a malgastar porque no aprendieron a trabajar. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que no come. El que no quiere trabajar no merece recibir, ni se le debe dar. La Biblia nos enseña a nosotros que hay que darle a quien es debido.
Y cuando la Biblia dice darle a quien es debido, es darle a aquel que queriendo trabajar no puede, que queriendo trabajar no consigue o que trabajando no le alcanza. Aquel que, aunque trabaja, no puede suplir todas las necesidades, hay que ayudarlo. Mira, vamos al libro de Hechos, por favor. Retrocedamos un poquito aquí en el libro de Hechos. En el capítulo 20, los versículos 33 al 35. 20, 33 al 35. El 33 dice el apóstol Pablo, hablando de él y sus compañeros de trabajo, dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, porque Dios nos ordena trabajar con sus propias manos, me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así como ellos lo hicieron, con las manos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Debemos aprender a recibir, pero más que a recibir debemos aprender a trabajar para dar. El que trabaja, suple. El que trabaja, suple. Y Dios es Dios que trabaja. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, trabaja. Su Espíritu trabaja. Y los que somos de Él y estamos en Él, debemos trabajar. No se concibe un cristiano perezoso. No se concibe un cristiano que viva de alguna manera dependiendo de los demás sin trabajar. Nosotros dependemos en la autoridad de todos, porque debemos someternos los unos a los otros, pero en cuanto a laborar tenemos que trabajar. Aún el niño que nace bíblicamente debe nacer a trabajar, y por eso Dios le ordena a la madre ponerle el seno, porque cuando la madre pone el seno a su hijo, hace que su hijo empiece la labor de conseguir el sustento. El sustento está ahí en el seno de su madre. Su comida está ahí en el seno de su madre, pero él debe sacarla. Él debe sudar por su comida, y desde que nacen hay que enseñarles a trabajar. Cuando nace el niño no hay que colocarle el tetero, hay que colocarle el seno de mamá para que él se ejercite, él trabaje por su propio sustento. Si quiere comer, que la saque de allí. Hermanos, Dios quiere que nosotros trabajemos, y dice haciendo, laborando con nuestras propias manos en lo que es bueno. Nunca en lo ilícito, nunca en lo torcido, nunca en lo fácil, sino en aquello que realmente es bueno. Y el texto es interesante cuando el texto dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad, no solo para suplir sus necesidades, porque Dios nos ordena pensar más en el otro que en nosotros mismos. Por eso la Biblia nos ordena a todos trabajar para el sustento de la casa. El padre, la madre, los hijos, todos como un núcleo familiar trabajamos para el sustento de la casa. Tener un solo fondo para tener una sola salida es un solo gasto. Pero todos metemos, por lo tanto todos disfrutamos. Pero qué triste es cuando uno solo trabaja y todos los demás comen. Cuando uno solo aporta y todos los demás comen. Dios dice trabajando con sus propias manos. Y Pablo realmente escribe por el Espíritu Santo allí al libro de los Hechos, a los que él había reunido allí de Éfeso. En el versículo 30 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahora, eso no indicaba que ellos no recibían lo que les daban, sí, pero ellos laboraban para contribuir con su propio sustento, con su propia comida, con su propio vestido, con lo que se necesitaba en el lugar donde ellos estuviesen. Y el verdadero cristiano, que realmente ha aprendido de Cristo y ha sido por Cristo enseñada, es un trabajador. Es una persona que se ocupa todos los días en trabajar. Y hermanos, como la Biblia lo ordena, no salga a buscar dinero, salga a trabajar. No salga a buscar plata, salga a servir. Porque Dios bendice el alma laboriosa y el alma servicial, la bendice. Posiblemente no consiga dinero, pero pueden dar comida. O posiblemente sirviendo no le den nada hoy, pero almacenará para el día la necesidad. Porque Dios a veces con el trabajo, con el servicio, nos permite sembrar y al tiempo recoger. No hoy, no mañana, no dentro de un mes, sino con los años uno recoge.
Porque aquellas personas a las que uno les sirve sin interés económico, se acuerdan en nuestras necesidades que un día le fuimos útil y Dios les lleva a bendecirnos en el tiempo de nuestra necesidad. Lo que uno siembra, eso recoge. Pero si tú vas por el dinero, el trabajo que harás no será una siembra. Solo será un trabajo que se lo paguen ya. Pero cuando uno va a servir y a laborar por amor, es una siembra que puede tener fruto por el resto de la vida. Mira, hermanos, hay cosas en las que uno sigue recogiendo, porque las personas a quienes se les sirve quedan agradecidas por el resto de la vida y en cualquier momento pueden sembrar en la vida suya para bendecirlo en el tiempo y la necesidad. Por eso Dios dice, trabajen con sus propias manos, no roben, no codicien, no deseen lo ajeno. Pero en el versículo 29, hablando de andar distinto, de andar diferente a los demás, porque esa es la orden de Dios, debemos andar distinto a los demás, porque somos luz, no tinieblas, porque nuestro Maestro es Cristo, no Satanás. Así que en el versículo 29 nos ordena no hablar mal, no hablar mal. Dice el versículo 29, ninguna, escuche, ninguna es ninguna, no hay permiso para una, para media, ni para un pedacito, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, Dios quiere que su pueblo se distinga por la manera de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra putrefacta, sucia, maldicha. Palabras podridas, dañadas, de doble sentido. Dios no quiere en la boca de su pueblo. Sino palabras que sean buenas. Vamos a Colosenses, avancemos un momentico a Colosenses capítulo 4. En Colosenses capítulo 4, allí en el versículo 6, la Biblia dice, sea vuestra palabra siempre, en todo tiempo, con gracia, con sabor, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra que sale de la boca del creyente, dice la Biblia, que debe ser palabra para edificar al que oye. No palabras para destruir, sino para edificar. Palabras para consolar, no para entristecer. Que realmente nosotros, cuando hablemos con gracia. O sea, que la gente que oye desee seguir oyendo. Sea como aquel que le dan un bocado sabroso, que le gusta, que él quiere que le den más. Y pide más y dice, sigan hablando, por favor, sigan hablando, yo quiero escuchar. Y por eso dice el texto que vuestra palabra siempre, siempre sea con gracia. Y para hablar siempre con gracia, como dice Tito capítulo 2, versículo 1, yo debo hablar siempre conforme a lo que está escrito. Para no hablar palabras corrompidas, palabras putrefactas, palabras sucias, hable la palabra de Dios, que es palabra santa, palabra perfecta, apartada, consagrada. Hablemos o dejemos más bien que Dios hable a través de nosotros por el Espíritu Santo. Porque Él traerá las palabras a nuestra mente y las llevará a nuestra boca para que la palabra de Él llegue a los oídos del que oye y lleguen al corazón del otro, lo conviertan, lo transformen y le permitan conocer a Cristo. Por eso Dios dice que nosotros debemos ir hablando las buenas nuevas. El Evangelio de salvación. Ir proclamando que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Que hay un solo mediador entre Dios y nosotros, el cual se dio por nosotros y es Cristo Jesús. Que hay un solo sacrificio, un solo cordero y es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que hay un mediador delante de Dios, un sacerdote que intercede por nosotros, que es el sumo sacerdote y su nombre es Cristo Jesús. Que Él vivió como nosotros y entre nosotros, pero sin pecado. Él enfrentó toda clase de tentación, pero no pecó y es poderoso para socorrernos a nosotros en toda circunstancia. Esas son las buenas noticias que nosotros debemos llevar todos los días al corazón de los que no han oído la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros lo hagamos. Volvamos a Efesios capítulo 4 y ahora vamos para el versículo 30, donde nos da otra orden. Recuerde, trabajen, no hablen mal, pero ahora dice, no contristen al Espíritu Santo. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? ¿Qué le causa tristeza? ¿Qué le causa de alguna manera aflicción, inquietud, molestia o disgusto? Porque eso significa la palabra contristar. Causar tristeza, aflicción, inquietud, molestia o disgusto. En el Antiguo Testamento vemos que Israel
Por su pecado disgustó al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se puso en contra de ellos y los destruyó. Porque Dios puede destruir a los suyos, no quitándole la salvación, pero sí quitándole la vida física. Porque nuestro mal comportamiento blasfema el nombre de Cristo. Y Dios cuida el nombre de Él. Recuerde que la Biblia dice que Él hace todo por amor a su propio nombre. Por eso nos ordena a nosotros no a blasfemar su nombre, no jurar su santo nombre en vano. No, cuando hablemos verdad. Y cuando se habla de contristar, habla de alguna manera deteriorar nosotros con nuestra vida la relación que Él ha querido tener con nosotros. Nosotros no merecemos esa relación. Él ha querido tenerla con nosotros, una relación de padre a hijo, una relación de señor a siervo, una relación de esposo a esposa, una relación de hermanos, porque Cristo es nuestro hermano mayor en esta relación de hijos con Dios. Él es nuestro hermano mayor. Pero Él es el Señor y el esposo de la iglesia. Y Dios dice, no contristéis su Santo Espíritu. ¿Qué hace que nosotros le entristezcamos? El incumplimiento de todas estas órdenes que Él nos ha dado, de despojarnos, de renovarnos, de vestirnos del nuevo hombre, de desechar la mentira, de airarnos pero no pecar, de no darle lugar al diablo, de trabajar con nuestras propias manos, de no hablar mal. La desobediencia a todas estas órdenes lo contristan porque es ir en contra de Él. El libro de Hebreos dice, no contristéis, no resistáis, no nos opongamos al Espíritu de Dios. Y contristarle es sencillamente la grosería de decirle no a lo que Él nos dice. O decirle espérese, o aguántese, o ya voy, como a veces los hijos le dicen a los padres. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes todo el tiempo a la voz del Espíritu, y cuando Él hable, nosotros digamos, heme aquí y hagamos lo que se nos ordena, como Cristo lo hizo. Abba, Padre, hágase en mí tu voluntad. Hermanos, qué lindo es poder hacer esto. Hermanos, dice el texto, otra vez lo leo, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, enviado por el Padre, enviado por el Hijo, para estar en nosotros y santificarnos, estar en nosotros y prepararnos para el encuentro con Cristo, estar en nosotros y apartarnos día a día del pecado, estar en nosotros y apartarnos de la tentación, sostenernos, sustentarnos, enseñarnos, corregirnos, instruirnos. Él hace toda la tarea, todo ese proceso de llevarnos a la perfección en Cristo Jesús. Él es el Paracleto. Él es el otro consolador, el que realmente nos prepara para ser presentados delante de Cristo y luego ser presentados por Cristo delante del Padre y luego disfrutar el estar con Él por los siglos de los siglos. En Efesios capítulo 1, como leímos en los primeros sermones, Él es el sello, Él es las arras de nuestra herencia. Mire lo que dice el versículo 13, leamos Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque es para los que creen nomás, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerda que el que cree no es el que oye y sabe. El que cree es aquel que realmente recibe a Cristo en el corazón, reconociendo que es un pecador y que necesita a Jesús porque es el único Salvador. Aquel que reconoce que es un siervo y acepta a Jesús como Señor y le obedece. Aquel que reconoce a Jesús como pastor y le sigue, y aquel que cree que la Biblia es la palabra de Dios y se dispone a obedecerla en el poder del Espíritu Santo. Dice que los que han creído fueron sellados con el Espíritu Santo, el que Dios prometió, el que Cristo prometió. Él dijo, me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré al otro Consolador. En el momento de subir, allí en Hechos capítulo 1, dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Espíritu, la cual le dije que vendría y vendrá. Y recuerde que 10 días después, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a ellos y está en nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Por eso Él es el Espíritu de verdad, y el versículo 14 dice, en las arras, el adelanto, la seguridad de nuestra herencia, de la seguridad de nuestra redención, de la seguridad de nuestra posesión, de la seguridad de nuestra salvación, aquella que Cristo adquirió para alabanza de la gloria de Él, y la que nos otorgó a nosotros para ser glorificado juntamente con Él el día que Él se ha manifestado en gloria. Por eso, qué maravilloso que nosotros entendamos estas órdenes que Dios nos da como una manera de ser distinto a los demás. El mundo contrista a Dios todo el tiempo, porque el mundo hace completamente todo el tiempo lo contrario a Dios. Y no se dan cuenta. El ser humano sabe, todo ser humano sabe qué es bueno y qué es malo.
pero el impío no es capaz de practicar el bien, solo el mal. Pero a nosotros se nos otorgó por el Espíritu no solo el distinguir el bien y el mal, sino la capacidad por el Espíritu de no hacer el mal y hacer el bien y mantenernos en el bien y todo el tiempo agradar a Dios. Dios nos otorgó ese privilegio a nosotros por el Espíritu. Por eso nos dice, no contristéis al Espíritu Santo que os fue dado. No contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y la siguiente orden es, quítense de ustedes, quítense de nosotros. Cosas que debemos quitar, que es una decisión. Eso no se hace con sentimientos, no se hace con oración, ay Señor. No, con decisiones delante de Dios. Señor, no más a esto, no más a aquello. Ayúdame, haz lo posible, porque Él lo hace. Dios no trabaja con los deseos. Los deseos son del perezoso. El diligente, el sabio, no se pone a desear. Él decide lo que debe hacer. Digamos, el perezoso dice, yo quiero comer. El diligente se pone a hacer comida para comer. El perezoso dice, ay, ¿quién tuviera en trabajo? El diligente se pone a trabajar. Se va a servir. El perezoso dice, ay, ¿quién se levantara? El diligente se levanta. Decisiones. La Biblia dice en Proverbios que el perezoso desea y no alcanza nada, pero el diligente, ese será prosperado, porque él se pone en acción. Por eso la fe no es un deseo, la fe es obediencia voluntaria, sincera y con amor. Por eso el texto dice, quítese de vosotros, tomen decisiones de hacer esto. Eso es la orden. Tomen decisiones de hacer esto. Quítense de vosotros, ¿qué? Amargura. Es interesante que esta es la madre de todas estas cositas que están aquí, de todos estos pecados. La amargura es la madre del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, de la malicia, de la blasfemia. Ella es la raíz de todo eso. Toda persona amargada se enoja fácilmente, se aira fácilmente, grita fácilmente, habla mal fácilmente, actúa mal fácilmente, habla mal fácilmente. Y Dios dice, quítense todas estas cosas. Y la verdad bíblicamente la que hay que quitar es la primera, la amargura. Porque al quitar la raíz se seca el árbol. Básicamente todas estas otras son fruto de estar en amargura. La amargura empieza con irritación, empieza con provocación, aspereza, aborrecimiento. La amargura realmente es el resultado de un deseo no cumplido. La Biblia nos muestra que toda persona que tiene deseos que no se le cumplen, se entristece. Al no solucionar la tristeza, entonces se amarga. Y la amargura produce todas las otras cosas: ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia, blasfemia y hasta la muerte. Por eso Dios dice, quítense todo esto, porque el mundo vive en amargura, el mundo vive en iras y en enojos. El mundo usa la ira y el enojo para conseguir lo que quiere y se justifican en sus iras y en sus enojos. Justifican sus griterías, sus maledicencias, justifican sus daños, sus blasfemias, todo lo justifican. Estaba airado, estaba enojado. Pero Dios dice, quítense de vosotros todas estas cosas. Quiten de vosotros esa mala actitud. Quítense de vosotros esa actitud irritada, molesta que ustedes muestran, esa cara de limón. Dejen de ser ásperos y de alguna manera de tener actitudes aborrecedoras. ¿Por qué? Porque eso va a resultar en enojo. El enojo básicamente es aquella explosión de ira que se sostiene. Es aquella actitud de indignación interna, de molestia interna que se mantiene con una cara así frustrada y aburrida y de mala actitud hacia el otro. Por eso el texto antes, airaos, porque la ira es una reacción correcta cuando se hace algo incorrecto. Pero no se enojen. No se enojen, porque el enojo ya es una actitud pecaminosa de molestia hacia el otro. Y Dios dice que ninguno de nosotros debe tener ninguna molestia hacia el otro. Dios nos prohíbe a nosotros estar molestos con los demás. No nos prohíbe airarnos siempre y cuando no nos molestemos y no ataquemos. Pero tan pronto nos airamos y nos molestamos o atacamos, le hemos dado lugar al diablo. Y tenemos que arrepentirnos de eso.
Por eso Dios dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda explosión iracunda que se sostenga, toda indignación interna que tengamos, toda molestia interna, toda cositería. Porque hay muchas personas que realmente fácilmente, hermano, se molestan o nos molestamos. Y empezamos a guardar cositas y eso es amargura, que produce enojo, ira. Recuerde que la ira es una actitud, esta ira no es esa reacción momentánea, es esa actitud crónica de mala voluntad hacia las personas. Esa irritación interna y cólera, rabia que tengo hacia los demás. Que los veo y no los quiero saludar. Que los veo y me aparto. Que los veo y empiezo a pensar mal. Ahí viene ese ya. ¿Qué irá a decir? ¿Qué irá a pensar? Eso es enojo realmente ya. Porque la ira de alguna manera es una explosión momentánea de molestia por lo mal hecho. Pero el enojo ya realmente es esa actitud crónica de mala voluntad hacia los demás que desagrada a Dios. Que desagrada a Dios. La ira en Dios no es mala actitud. La ira en Dios es justicia, es santidad. Pero la ira de nosotros es mala actitud, mala voluntad. De hecho, es de alguna manera ya malicia porque uno empieza a pensar el mal. Entonces, dice, quítense de vosotros la amargura. Si se quita la amargura, se quita el enojo, la ira. Si se quita la ira, se quita la gritería. Si se quita el enojo, se quita la gritería, porque por lo general el que grita está enojado o está airado. Gritar por lo general tiene que ver con hablar duro en tonos altos, pero con mala voluntad o con mala intención en el corazón. Y toda maledicencia, la palabra maledicencia es todo hablar mal. Todo hablar mal, chismes, calumnias, difamación. Esto entra básicamente en la palabra maledicencia. La palabra maledicencia es sencillamente un hablar mal. El juzgar, el criticar. Dice Dios, quítenselo. Eso lo hace el mundo, ustedes no. Porque estamos en Cristo. Y el que está en Cristo ama. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu Santo que está más adelante en el capítulo 5? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las cosas que deben controlar al ser humano, mas no estas que son de la carne, que son de Satanás. Porque eso es parte de la sabiduría del diablo. El que actúa de esa manera actúa en la sabiduría de este mundo que es terrenal, animal y diabólica. Animal porque es una manera de actuar no racional. Terrenal porque es de la tierra y diabólica porque está basada en las doctrinas y en las enseñanzas del diablo. Por eso, quítense vosotros toda gritería, toda la maledicencia y toda malicia. La palabra malicia es el deseo desenfrenado de hacer daño a otros o de hacérselo o que le suceda. Es desear la caída, el deterioro del otro o a veces trabajar para que algo malo suceda a otro. El malicioso es capaz de poner trampas. El malicioso es capaz de hacer cosas que dañen al otro. Yo recuerdo en nuestra maldad de niños, que estudié en el campo los primeros años de mi escuela, y a veces nosotros en nuestras maldades de niños salíamos corriendo adelante de los demás y amarrábamos el pasto de un lugar del camino al otro, y después nos devolvíamos en nuestra malicia a hacer correr al otro sabiendo nosotros dónde estaba el pasto amarrado y ellos no sabían y se enredaban y se caían. Eso es malicia, maldad. A veces uno no mide que una caída podría matar al otro, una caída puede dañar al otro. Hermanos, Dios dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y Colosenses le añade la blasfemia, Colosenses 3:8. Quitar la blasfemia de nuestra boca. La palabra blasfemia tiene que ver con hablar mal, sea de Dios o de la gente. Hablar mal, renegar de los demás, hablar en contra, ponernos en contra, hacer mala imagen. Todo eso tiene que ver con blasfemia. Todo eso tiene que ver con blasfemia. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos estos principios y aprendamos, hermanos, a hacer las cosas bien. Como una manifestación pública de que no somos del mundo y que no hacemos lo que ellos hacen porque hemos
conocido a Cristo, hemos aprendido de Cristo, amamos a Cristo, seguimos a Cristo. Y ya en el versículo 32, vamos al versículo 32, dice, antes bien, en lugar de estas cosas, quiten estas y hagan estas. Eso es lo que dice el texto. Quiten estas y hagan estas. Antes bien, sed benignos y misericordiosos unos con otros. La palabra ser benignos es ser placenteros, ser motivo de placer, un motivo realmente de alegría. Y ser misericordiosos básicamente es pasar por alto lo que el otro hace mal, pasarlo por alto para ayudarlo. Es buscar realmente hacia los otros el bien que el otro realmente necesita. No el bien que el otro desea, sino el bien que el otro necesita. Y el bien que el otro necesita es el favor de Dios, que es otorgado a través de la misericordia y la benignidad. La misericordia y la benignidad, recuerde que son dos atributos de Dios. Y Dios ha puesto, al hacernos imagen y semejanza de Él, ha puesto benignidad en nuestro corazón y misericordia en nuestro corazón los unos para con los otros. Y la manera de perdonarnos, porque realmente la manera de perdonarnos es siendo misericordioso y benigno. Y la manera de ser misericordioso y benigno es perdonando. Los trabajan en unidad. El que es benigno y misericordioso le queda fácil perdonar. Y el que quiere perdonar tiene que tomar la decisión de ser benigno y misericordioso con el otro. Buscar la manera de poderle producir al otro gozo y alegría y no tristeza. Eso es benignidad. Y misericordia es pasarle por alto al otro el error, no tomárselo en cuenta con tal de ayudarlo. Esa buena actitud para con los demás realmente nos lleva al perdón. Como dice el versículo 32, perdonándonos unos a otros, no tomando más en cuenta el error del otro y perdonando de la manera que Dios nos perdonó, sin recordar lo que el otro hizo y perdonando realmente como el Señor manda. Recuerda que el perdón implica dejar atrás, enterrar bien profundo, no recordar, olvidar, pasar por alto. Eso hizo Dios al perdonarnos a nosotros y al decirnos que perdonemos como Él lo hizo. Nos demanda un sacrificio en nosotros, algo doloroso en nosotros, para no volver a tomarlo en cuenta. Y a veces nos toca a nosotros, en ese mismo parte del sacrificio por perdonarlo, nosotros pagar la deuda del otro con tal de perdonar al otro. Por ejemplo, usted me debe algo a mí, pero no puedes pagarlo o no quieres pagármelo. Si yo quiero realmente perdonarlo, tengo que asumir esa deuda y no cobrártela más y hacer de cuenta de que usted no me debe nada porque yo asumí la deuda y quise perdonarte la deuda pagando yo mismo la deuda al no volvértela a cobrar. Dios quiere que nosotros seamos así, por eso dice, antes bien, en lugar de ser amargados, enojados, iracundos, gritones, maledicientes y blasfemos o maliciosos, antes bien, en lugar de esto sean benignos, gente de buena intención, gente que busque el gozo y la alegría correcta del otro, misericordiosa, gente que pase por alto, que no le cobre al otro, que no le tenga en cuenta al otro. ¿Y cómo lo hacemos? Perdonándonos, pasando por alto los unos a los otros las ofensas, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y de esta manera, de alguna manera, terminamos aquí esa parte de andar de manera distinta a los demás. Aunque todo lo que sigue tiene que ver con ese andar distinto. Porque lo que sigue realmente sigue hablando de esa manera de andar distinto. Y el versículo 1 del capítulo 5 continúa diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El impío no imita a Dios. El impío imita al diablo. El impío hace las obras del diablo. Se complace en las obras del diablo, como dice San Juan capítulo 8, él es mentiroso y padre de las mentiras y el padre de los mentirosos. Toda obra mala tiene su origen en Satanás, el padre del pecado. En él empezó y él patrocina su propia obra, que es el pecado, y con el pecado ha destruido la creación y destruye al ser humano. Pecar nunca trae beneficio, la verdad nunca trae beneficio. El placer del pecado es momentáneo, pasajero, y es en contra de Dios. El pecado trae la muerte, desdicha. Satanás vino para robar, matar y destruir, y el pecado hace exactamente esa obra de Satanás: mata, roba, destruye. Pero Dios quiere que nosotros andemos como es digno de Él.
que andemos. Esto es parte del andar de la iglesia. Andar imitando al Señor. Es un mandato. Sed, dice el texto. Sed, pues. Vosotros, ¿quiénes? Los que hemos conocido a Cristo. Los que realmente tenemos a Cristo debemos ser imitadores de Dios, como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hago? Miremos a Cristo. Como Cristo lo hizo. Desde niño se sujetó a sus padres en obediencia a Dios. Desde niño respetó a sus padres por obediencia a Dios. Creció, aprendió la ley por obediencia a Dios. A los 30 años salió al ministerio a obedecer a Dios. Hizo los milagros que Dios le ordenó hacer, las obras de Dios hizo, habló las palabras de Dios y murió en la cruz obedeciendo al Padre por amor a nosotros. Cuando dice sé imitadores de Dios como hijos amados, o sea, como Cristo el amado. Porque realmente Cristo es el amado y nosotros somos amados en Él, porque Dios le plació ponernos en Cristo para amarnos como Cristo y que tengamos el amor de Él, el cual está en Cristo Jesús. El Padre amó al Hijo, el Hijo nos amó a nosotros y nosotros debemos amarnos los unos a los otros con el amor con que el Padre ama al Hijo. San Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Hermanos, sé pues imitadores de Dios como hijos que han sido amados o como gente que está en Cristo Jesús. Como gente que es parte del cuerpo de Cristo, es miembro de la iglesia. Y nosotros somos ese pueblo que realmente disfruta la gracia de poderlo imitar. Nadie más lo puede hacer, solo los que tienen a Cristo en el corazón. Porque el imitar a Dios es una obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos convence de mente y de corazón y guía nuestra voluntad a la obediencia a la palabra para que nuestra conducta realmente refleje el carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en el versículo 2 de Efesios capítulo 5 nos muestra otra manera de andar distinta a los demás: andar en amor. Andad en amor. Recuerde que el amor no es un sentimiento, no es una pasión. El amor verdadero es una decisión de hacer exactamente lo que se debe hacer y hacerlo de la mejor manera, con la mejor actitud y en el tiempo correcto. Amar, una decisión que transforma la conducta mía y la conducta hacia los demás. El mandamiento es para la iglesia. Y andad en amor. ¿Quiénes? Los que están en Cristo. ¿Cierto? Y el amor, recuerde que alcanza actitudes, hechos, relaciones, todo lo alcanza el amor. Y el ejemplo, versículo 2 dice, andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó. Recuerde, Él fue amado por el Padre. De la misma manera que el Padre lo amó a Él, Él nos amó a nosotros. Ahora la orden de Él es, ámense ustedes los unos a los otros, de la misma manera que el Padre me ha amado a mí y yo los he amado a ustedes. El Padre dio al Hijo para que el Hijo diera la vida por amor a nosotros. Y en esto se muestra el amor de Dios, dice la Biblia, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando nosotros ya le habíamos buscado. No, Él murió por nosotros cuando nosotros le aborrecíamos, cuando no le queríamos. Y murió para amarnos, querernos y llamarnos, para que nosotros le amáramos y le quisiéramos, como hoy Él nos lo está enseñando a través de las Escrituras. Andad en amor. Andar en amor es andar en Él. Andar en amor es andar en el Espíritu, en la obediencia a las Escrituras. La Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. ¿Cómo evalúo mi propia vida? ¿Cómo evalúo que yo amo a Dios? Obedeciendo la Escritura por amor y con amor. Obedeciendo la palabra voluntariamente, con alegría, no con tristeza, no con empujones, sino con alegría y voluntariamente. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. Ese es el principio básico del amor. Cristo mostró amor al Padre obedeciendo. Recuerde que dice la Biblia en Filipenses, haya en vosotros esta misma decisión amorosa de Cristo, el cual siendo Dios no le importó ser Dios como algo a que apegarse, algo que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente de su propia gloria y vino a la tierra en forma humana. Y estando en la condición de hombre, como siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es andar en amor. Es la decisión de obedecer voluntariamente, con gozo y alegría, a aquel que nos envía. Cristo le obedeció al Padre, nosotros le obedecemos al Padre y al Hijo,
en el poder del Espíritu Santo, y por eso nos disponemos para obedecer la Biblia. Y para obedecer la Biblia nos toca hacer lo que estamos haciendo hoy, estudiarla. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Recuerde, la decisión, el amor es una decisión, pero también es un sacrificio, dice, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo lo hizo? En una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amar, perdonar, hacer lo correcto cuesta a esta alma, porque hacer lo correcto a la carne no le gusta y no lo puede hacer. Por lo tanto, obligar a la carne a hacer lo correcto le va a doler. Por eso, amar, perdonar siempre será un sacrificio que cueste de lo más profundo hacerlo, hasta que aprendamos a hacerlo tranquilamente. Cuando nuestra carne esté doblegada completamente por el Espíritu y ya andemos en el Espíritu netamente, no nos costará tanto, pero será algo maravilloso y amoroso para hacerlo. Será algo muy placentero. Pero cuando no andamos en el Espíritu o estamos aprendiendo al Espíritu Santo, nos va a costar, hermano, nos va a costar. Porque a la carne le molesta hacer la voluntad de Dios. Al Espíritu le agrada hacer la voluntad de Dios. Y estos dos siempre estarán en oposición y en guerra, en lucha todo el tiempo. La carne se le opone al Espíritu para que el Espíritu no haga lo que debe hacer. Y el Espíritu se le opondrá a la carne para que la carne no haga lo que ella sabe hacer y le gusta hacer y nos quiere llevar a hacer. Por eso dice la Biblia, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, porque no lo obligaron. Él lo hizo voluntariamente en obediencia y lo hizo por nosotros, por ti y por mí y por todos los que han creído en Cristo Jesús. Y lo hizo como una ofrenda. Recuerde que una ofrenda es entregarse al 100%. La ofrenda no es un diezmo. El diezmo es el 10%, la ofrenda es el 100%. Cristo se entregó como una ofrenda al 100%, como el sacrificio de Dios, como el Cordero de Dios, y se entregó a Dios en olor fragante, para que Dios hiciera su voluntad en Él y a través de Él, por amor a Él y también a nosotros. Por eso Dios demanda de nosotros que andemos de esa manera distinta a los demás, en amor. E imitemos a Cristo para que nosotros nos parezcamos a Él. Pablo dice, sé imitadores, ¿cierto? Sé imitadores de Dios como hijos amados. Sé imitadores de Cristo como yo lo imito, dice el apóstol Pablo. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos aprender esto y saber que esta es la conducta de un cristiano. Esta debe ser la manera de un cristiano. Y si no es así, hay que evaluar si es cristiano. Porque cargar una Biblia cualquiera la carga, orar cualquiera lo puede hacer, pero vivir distinto no. Vivir distinto es el reflejo de la vida en el Espíritu. Vivir distinto, actuar distinto, pensar distinto y mantenerse en ese hilo constantemente es una obra netamente del Espíritu Santo, aunque Satanás también la puede falsificar en muchas ocasiones. Porque hemos conocido gente que pareciera ser cristiano por mucho tiempo, pero al final nos muestran que no lo eran. No lo eran. Satanás se viste como luz y es capaz de falsificar la buena conducta y engañar. Conocemos miles de personas que para conseguir sus propósitos actúan de una manera como si fuera correcta, no siendo correcta, es puro engaño, hasta que consiguen sus objetivos, hasta que consiguen sus propósitos y luego muestran su realidad, su máscara diabólica, carnal, mundana. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos eso. Y sigue diciendo el texto en el versículo 3 al 7, porque el siguiente párrafo va del 3 al 7 y es el andar en santidad. El mundo anda en pecado, anda en inmundicia, anda en la vanidad de su mente, anda dándole gusto al pecado en su carne, pero el pueblo de Dios debe andar en santidad. La palabra santidad es andar de manera apartada a la manera de andar de los demás. Nosotros por lo menos nos vemos como el bicho raro, como el mosco en la sopa, como el mosco en la leche, como dicen por ahí, como el perro en misa. Distintos, hermanos, completamente. Y si no somos distintos, entonces no somos de Dios. Si hablamos igual que ellos, nos reímos igual que ellos, participamos lo mismo que ellos, somos uno de ellos. Pero si no hacemos eso, nos vamos a ver bichos raros, nos van a tener como bichos raros y posiblemente nos van a alejar. No importa. Porque exactamente santidad significa apartar de. Apartar de aquí y ponerlo allí, pero consagrado allí, separado para allí, para allá, para aquello.
Santificar significa separar y consagrar. Dios nos ha separado a nosotros del mundo y nos ha consagrado para Él. Por eso ya no vivimos para el mundo y las cosas del mundo, vivimos para Dios y las cosas de Dios. Ya no nos ocupamos del mundo y las cosas del mundo, aunque estamos en el mundo y usamos muchas cosas del mundo, solo las usamos. Ahora somos de Dios y usamos las cosas para la gloria de Dios y los propósitos de Dios y darle la honra a Dios. Por eso del versículo 3 al versículo 7 hay tres cosas. 1, las cosas que ni aún se deben nombrar entre los santos. 2, las cosas que no convienen a los santos y las razones por las cuales ni se deben nombrar entre nosotros. Vamos a mirar el versículo 3, las cosas que ni aún se deben nombrar, aquellos que realmente caminamos de manera distinta a los demás. Dice el versículo 3, pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a gente que ha sido separada para Dios. Por eso no se trata de legalismo, hermano, eso se trata de santidad. A veces cuando uno habla de la manera de peinarse, de vestirse, de hablar, la gente dice que uno es legalista, radical. No, esto no es legalismo ni radicalismo, hermano. Esto es santidad, porque no los estamos obligando a hacerlas. Usted debe decidir hacerlas. Y si usted decide hacerlas y las puede hacer es porque usted es hijo de Dios. Porque el que no es hijo de Dios, aunque decida, no puede. Y aunque quiera, no es capaz. Pero el que realmente es hijo de Dios, por tener el Espíritu de Dios, puede decidir y puede hacerlas. Y es una evidencia de santificación, una evidencia clara de que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu de Dios y que puede manifestar, vivir y disfrutar la vida de Cristo. Las tres cosas que ni aún se deben nombrar entre nosotros es la fornicación. La palabra fornicación incluye toda clase de inmoralidad sexual, toda clase de uso ilícito del sexo o de la sensualidad. Como les decía antes, tristemente la iglesia está contaminada de fornicación. Porque aunque no forniquemos o aunque no adulteremos en la práctica, nos deleitamos con la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, en todo lo que vemos. En todo lo que vemos. El solo hecho de ser amigo de fornicarios, adúlteros y homosexuales es pecado. Pecado, hermano. La Biblia nos ordena de que ni siquiera la ropa de ellos debemos tocar. Nos acercamos a ellos para compartirles el evangelio. Pero si no quieren a Cristo, nos toca apartarnos de ellos, y eso ordena la Biblia. Todos ellos están sentenciados a la muerte. Todos ellos están sentenciados a la muerte por su pecado, por la práctica de sus pecados aberrantes, por las prácticas aberrantes que ellos hacen en contra de Dios. Fornicación, inmundicia. La palabra inmundicia es todo lo impuro, todo lo sucio, todo lo contaminado, todo aquello que realmente es en contra de lo limpio, de lo puro, de lo santo. Todo aquello que pertenece a las tinieblas y no a la luz. Eso es inmundo. Tiene que ver con las cosas de este mundo contaminado. Con el sistema, no tanto con la creación, sino con el sistema propio de vida del ser humano. Y la avaricia. La avaricia es ese deseo desenfrenado de tener más y más sin cansancio. La avaricia hace que la gente se vuelva tacaña, mezquina, que de alguna manera quiera lo demás, pero no quiera compartir con los demás. Gente que no quiere compartir con nadie porque son ellos, abarcando ellos, teniendo más, para luego morir y dejárselo a otros que no trabajó. Todo esto es vanidad, dice la Biblia. Todo esto es vanidad. Y Dios quiere que nosotros hagamos morir esto, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir. Y hacer morir no es que vamos a matar la fornicación, la inmundicia y la avaricia, es que vamos a impedir que nuestro cuerpo se relacione con eso. Lo que tenemos que hacer morir es la carne, nuestros deseos, nuestros ojos, nuestros sentidos, a eso, porque eso sigue en el mundo, eso sigue ahí en la carne. En la carne sigue la fornicación, la avaricia, la inmundicia, porque son los frutos de la carne. Las obras de la carne, de la parte pecaminosa están ahí y van a estar ahí hasta la muerte. Solo la muerte nos va a cortar completamente de eso. Pero nosotros tenemos que hacer morir, como dice Romanos capítulo 6. No reine el pecado en vuestros cuerpos. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No, sino presentaos vosotros mismos como instrumentos de justicia. Entonces, cambiar el uso de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra nariz, de nuestro gusto. Cambiar el uso y empezar a usarlo para la gloria de Dios y no para el deleite de la carne, la satisfacción del mundo o la obediencia al diablo. Qué bueno que nosotros entendamos esto, hermanos. Qué bueno que lo entendamos y que nosotros aprendamos a vivir de manera distinta y en este caso en santidad.
Hermanos, tenemos que santificar las cosas. Saber qué vemos, qué oímos, qué hablamos, qué tocamos, a dónde vamos. Santidad, hermanos, santidad. Huye, dice la Biblia, huye del pecado. Huye de las pasiones. Huye de las tentaciones. Huye de los malos amigos, de las malas influencias. Huye y sigue la justicia, el amor, la santidad, con los que de corazón limpio invocan el nombre de Cristo. Proverbios es escrito especialmente para jóvenes, enseñarles a no andar en el camino de los malos ni con los malos, sino buscar a aquellos que realmente honran al Señor, que a veces son pocos. Yo le he dicho a los hermanos en la iglesia que a todos debo llamar hermanos porque se hacen llamar hermanos porque dicen que creen en Cristo. Pero aunque todos tengan que llamarlo hermanos, no a todos llamaré amigos. Porque amigos solamente son aquellos que realmente obedecen al Señor. Los amigos son aquellos que realmente se sujetan al Señor y que son capaces de reprenderme y corregirme en mis errores, en mis pecados. Y aquellos que con amor me dicen lo que es incorrecto, porque me aman. Por eso Dios dice, ni aún se nombre esto entre vosotros. Y versículo 4 habla de las cosas que no convienen. Palabras deshonestas, necedades, truanerías, impurezas. Estas 4 cosas, dice la Biblia, no convienen. Están ahí y no convienen. De recuerda, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo hablar, pero no toda manera de hablar es conveniente. Así que palabras deshonestas no. Las palabras deshonestas son palabras que causan vergüenza, palabras que rebajan, palabras que denigran, palabras que hacen sentir mal, palabras que de alguna manera dañan al otro. Las necedades. La palabra necedades son tonterías, palabras sin el uso correcto de la razón. Deje de ser necios cuando uno habla lo que no sabe, lo que no entiende. Esos son necedades, hablar lo que no sabe, lo que no entiende, lo que no es lógico, lo que no es correcto. Ser necio es hablar como loco en este sentido. Tronerías, la palabra tronerías son disparates. Hablar como locos, eso significa, hay gente que habla como loca. Exactamente, y el que habla como loca dice necedades. Dice necedades y plural dice palabras deshonestas. El que habla truanería, disparates. Y la palabra impurezas, que básicamente la menciona también Colosenses capítulo 3. Porque aquí básicamente dice palabras honestas, necedades ni truanerías que no convienen. Pero la palabra impurezas la habla Colosenses 3. La palabra impurezas es palabras contaminadas. Suciedad, sea física, moral, ética. Eso tiene que ver con la palabra impurezas. Todo lo que está contaminado no debe estar en la boca del creyente. Por eso la mejor manera de hablar es hablar conforme a las Escrituras, como dice Tito 2:1. Hablen conforme a lo que les está escrito y hablen con sabiduría. Hablar con sabiduría es hablar con contenido, con sal. Exactamente lo que el otro necesita oír, según Dios, y lo que el otro necesita poner en práctica, según Dios. Hablar correctamente. Y el versículo 5 y 6. El versículo 5 y 6 del capítulo 5 dice, pues, porque sabéis esto, ¿qué? Que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Es interesante. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hermanos, las razones están dadas aquí en los versículos básicamente 5 al 7. El primero es, en este texto del versículo 5, porque hay juicio de Dios para los que practican tales cosas. Un día Dios va a llamar a los fornicarios, a los adúlteros. Un día Dios va a llamar a los inmundos, a los avaros, que son idólatras, que aman la plata, aman el tener. Y les va a dar su merecido. Y es interesante, no van a recibir herencia en el reino de los cielos, porque ellos van a estar en el reino de Satanás, en el lugar que Dios preparó para él y sus demonios, el infierno. El lugar donde ellos van a ser atormentados por los siglos de los siglos. La cárcel, la prisión que Dios preparó para el injusto, para el delincuente, para el que fuera en contra de él. Y la Biblia dice clara que el infierno no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás y los demonios. Pero el hombre decidió voluntariamente seguir a Satanás, obedecer a Satanás. Entonces, donde vayan ellos, irá también aquellos que le siguieron. A donde vaya el pastor, van las ovejas. Y el que pastorea al impío es Satanás. El que gobierna al impío es Satanás.
Donde vaya Satanás, al final el impío también irá con él. Por eso el texto dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún avaro, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No reinarán con Cristo, no vivirán con Cristo, vivirán en la ira de Dios en el infierno por los siglos de los siglos. Por eso el versículo 6 dice muy clarito que a causa de la ira de Dios sobre los desobedientes, nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos engañen. Nadie os engañe con palabras de esta clase, palabras vanas, con filosofías como hoy en día. La nueva filosofía, las nuevas corrientes de hoy en día son engaño, mentira, destrucción para el ser humano. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los impíos, no sobre los creyentes. El creyente es un hijo de obediencia, debe ser una persona obediente a la palabra. El impío es un hijo desobediente, hijo de desobediencia, hijo de Satanás. Pero los que somos de Cristo somos hijos de la obediencia. Somos parte del cuerpo de Cristo, del obediente. Somos veraces, debemos ser veraces, no mentirosos. Por eso es necesario que entendamos esto. Por eso el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y ese es el mandato rotundo, radical para el creyente, un no absoluto. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No hagamos caso a los deseos de la carne. No caminemos como caminan los demás. Hagamos las cosas bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y nos ayude para andar correctamente. Debemos andar distinto, hermanos, distinto a los demás. No somos uno más del montón. Somos el pueblo santo, el pueblo apartado, el pueblo consagrado para Dios. Somos los instrumentos útiles, santos del Señor en esta tierra. Los que esperan a Cristo y los que anhelan estar con Cristo en el reino de los cielos, en el reino de Dios y en el reino del Hijo. Así que, hermanos, les animo a caminar con Cristo. Les animo a seguir en los caminos de Cristo y a dejar que Cristo obre en ti por el Espíritu Santo la obediencia correcta, porque no es obra de nosotros, es obra de Él, pero con la fe y la disposición que Dios nos ha dado. Así que vamos a orar y le damos gracias a Dios por el privilegio de estar en Cristo, por el gozo de tener el Espíritu Santo, por el privilegio de abrir las Escrituras y entenderlas y saber que esto se puede hacer porque Dios lo hace así como fue hecho en Cristo Jesús. Amado Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio que tenemos, oh Dios, de abrir las Escrituras y de conocer claramente, Dios, cómo debemos andar y saber que podemos andar allí porque el Espíritu tuyo nos hace andar de esa manera como Cristo anduvo, en el Espíritu y en obediencia. Damos gracias a ti, oh Dios, por el privilegio maravilloso de ser el pueblo que tú has amado y el pueblo que te puede amar, el pueblo que tú has comprado y el pueblo que tú vas a reunir, el pueblo por el cual viniste y el pueblo por el cual volverás. Nos alegramos de estar en tus manos y nos gozamos de disfrutar este tiempo juntos. Bendice, Dios, a los que escuchan, bendice a tu pueblo en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Dios les bendiga ricamente.